Bienvenidos a una nueva inmersión profunda y hoy nos adentramos en un tema, en un tema que a menudo se pasa por alto, ¿no? Yes. La idea de que África no tenía historia, o al menos no una historia relevante antes de la llegada de los europeos. Sí, esa idea tan arraigada, ¿verdad? Es una perspectiva que está ligada lamentablemente a la época de la esclavitud. Claro, una forma de negar la existencia de civilizaciones avanzadas, de minimizar la historia de todo un continente. Exacto, pero nosotros hoy vamos a hacer algo diferente, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a desenterrar, a descubrir esa rica historia del África precolonial, llena de imperios, reinos, culturas que florecieron mucho antes de la llegada de, ya sabes, de los europeos. Totalmente. Un viaje fascinante, sin duda. Prepárate porque puede que te sorprenda lo que descubramos en el camino. Estoy segura de que sí. Para empezar, creo que es esencial recordar algo fundamental. África es la cuna de la humanidad. Así es. Hace millones de años, 7, para ser más exactos. Wow, sí. Fue en este continente donde nuestros ancestros primates, comenzaron una transformación increíble. Un proceso evolutivo extraordinario. Y surgieron varias especies de homínidos, como, a ver si me acuerdo, el Sahelanthropus, el Orrorin, el Ardipithecus. Exacto, todos esos nombres que a veces nos cuestan, pero que son claves para entender nuestra propia historia. Y cada uno de ellos nos acerca un poco más a ese momento clave. El biperismo, la capacidad de caminar erguidos. Imagínate, un cambio radical en la forma de movernos, en la forma de interactuar con el mundo. ¿Y qué impulsó este cambio? Bueno, el entorno jugó un papel crucial. Piensa en la expansión de las sabanas. Ah, claro, el paisaje se transforma. Menos bosques, más espacios abiertos. Para sobrevivir en ese nuevo entorno, era fundamental poder ver por encima de la hierba alta. Detectar depredadores, encontrar alimento. Exacto. Erguirse sobre dos piernas ofrecía una ventaja evolutiva. Una mejor visión, más posibilidades de supervivencia. Y quienes sobrevivían transmitían esa característica a sus descendientes. La selección natural en acción. Ok, entonces, este cambio en el paisaje, de más bosques a más sabanas, fue clave. Sin duda, fue un motor de la evolución. Aquellos ancestros que podían mantenerse erguidos tenían una mejor visión, y eso aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Y no solo eso. Al librarse las manos, se abrieron un sinfín de posibilidades. Claro, podían manipular objetos, usar herramientas. Exactamente. Y eventualmente llegamos al género Homo. A nuestros ancestros más directos. Hace unos 4 millones de años, varias especies del género Homo ya poblaban África. El Homo habilis, por ejemplo. Los primeros fabricantes de herramientas. Mm. Un gran salto, sin duda. Y el Homo erectus. Capaces de controlar el fuego. Y no solo eso, ¿verdad? No, solo eso. El Homo erectus fue la primera especie de homínido en aventurarse fuera de África. Wow. Llegaron a Asia, a Europa. Wow. Una expansión increíble. Y la historia, por supuesto, no termina ahí. Ni mucho menos. Porque hace unos 300.000 años, en el este y sur de África, En la región que hoy conocemos como el Cuerno de África. aparece una nueva especie, nuestra propia especie. El Homo sapiens. Y desde allí, ya sabemos la historia, nos expandimos por todo el planeta. Una historia de migraciones, de adaptaciones a nuevos entornos. De una increíble capacidad para innovar y transformar el mundo que nos rodea. Y con el paso del tiempo, estos Homo sapiens desarrollaron la agricultura. Un cambio radical, ¿verdad? Absolutamente. La domesticación de plantas y animales les permitió establecerse en un lugar. Pasar de nómadas a sedentarios. Y con este cambio sentaron las bases para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Civilizaciones que florecieron en África mucho antes de lo que muchos imaginan. Y que dejaron un legado impresionante. Y cuando hablamos de las primeras civilizaciones africanas, es inevitable pensar en el antiguo Egipto. Claro, con sus pirámides, sus faraones, sus jeroglíficos. Una civilización icónica, sin duda. Pero es importante recordar que no fue la única. Al sur de Egipto, a lo largo del Nilo, se desarrolló otra civilización, Nubia. en la región que hoy conocemos como Sudán. Una civilización con una rica historia, a menudo olvidada. Egipto y Nubia, ambas ligadas al Nilo, su fuente de vida. El río que les proporcionaba agua para sus cultivos, que facilitaba el comercio. Nubia era rica en oro. Un recurso muy valioso para los egipcios. Y esta riqueza, a veces generaba tensiones, Claro, a lo largo de la historia hubo momentos de alianza de comercio, pero también de rivalidad. incluso de guerra. Lo que es fascinante es que Nubia desarrolló su propia escritura, Sus propios templos, sus sistemas de gobierno. una civilización con sus propios logros, con su propia identidad. A menudo se subestima su importancia Y si nos movemos hacia el norte del continente, hacia el Mediterráneo, ya nos encontramos con Cartago, fundada por los fenicios, alrededor del siglo X antes de Cristo. una ciudad costera en lo que hoy es Túnez.
Y Cartago se convirtió en una potencia. Dominaban el comercio en el Mediterráneo. Tenían una poderosa flota. Su influencia se extendía por el norte de África, por Sicilia, por la península ibérica. Rivalizaban con Roma. Una rivalidad legendaria que culminó en las guerras púnicas. Y que lamentablemente para Cartago terminó con su destrucción. En el año 146 a.C. Un final dramático para una civilización que desafió al poderoso Imperio Romano. Sin duda. Pero la historia de África, por supuesto, continúa. Y en las regiones que hoy son Sudán y Etiopía, surgen dos reinos importantes. Kush y Aksum. Dos nombres que a veces se nos escapan, pero que son fundamentales. Kush al principio era independiente de Egipto Pero en un momento dado, conquistaron Egipto. y establecieron la dinastía Extifi, La dinastía de los faraones negros. porque sus líderes eran originarios de Kush. Un periodo fascinante en la historia de Egipto. Aksum, por su parte, controlaba el comercio entre África, Arabia y la India. Una ubicación estratégica que les permitió prosperar. Y lo más interesante es que Aksum fue uno de los primeros lugares del mundo en adoptar el cristianismo. En el siglo IV. Increíble, ¿verdad? Una historia que a menudo se pasa por alto. Y mientras esto ocurría en el este de África, en el oeste, alrededor del año 2000 a.C., surgían otras culturas, Las culturas no kibura. en las regiones que hoy son Nigeria y Níger, Y estas culturas practicaban migraciones estacionales. influenciadas por la moscatete, La mosca tsetse transmitía enfermedades al ganado. lo que obligaba a estas poblaciones a desplazarse. Y estas migraciones tuvieron un impacto importante en la expansión de las lenguas bantúes. Las lenguas bantúes hoy en día son la familia lingüística más extendida en África. Y su expansión se debe, en parte, a esas migraciones impulsadas por la mosca tsetse. Es increíble cómo un insecto puede influir en la historia de un continente. La historia está llena de conexiones inesperadas. Y en otras partes de África, por supuesto, también se desarrollaban otras culturas. Los pigmeos en el sur, por ejemplo. Los Khoisan, también en el sur. Y más tarde, tribus como los Losilis y los Masáis en el este. Una gran diversidad de pueblos, de culturas, de Un historias. mosaico fascinante. Y de estas raíces culturales surgen los grandes imperios de África Occidental. Ghana, Mali, Songhai. Imperios que controlaban el comercio transsahariano, El comercio a través del desierto del Sahara. que conectaba el norte de África con el sur. Y el imperio de Mali, en particular, alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Mansa Musa. Mansa Musa, un nombre que resuena en la historia. En el siglo IV, Mansa Musa realizó una peregrinación a la Meca Un viaje épico. y llevó consigo una cantidad de oro tan grande que, según dicen, provocó una crisis económica en Egipto. Imagínate la riqueza de un imperio africano desestabilizando la economía de Egipto. Mansa Musa no solo demostró la riqueza de Mali, sino también su conexión con el mundo islámico. Hablando del Islam, ¿cómo llegó esta religión a África? Bueno, el Islam surge en Arabia en el siglo VIII. Y se expande rápidamente. Llega al norte de África y, a través del comercio transsahariano, se extiende hacia el sur. Comerciantes musulmanes que llevan su fe a nuevas tierras. Y el Islam no se impuso de forma homogénea. Se adaptó a los contextos locales. Se mezcló con las creencias y tradiciones africanas. Un proceso de sincretismo. Y el Islam también impulsó el comercio. Facilitó el intercambio cultural entre el norte y el sur del continente. Y con el auge del comercio también surge la cuestión de la esclavitud. Sí, la esclavitud ya existía en algunas sociedades africanas antes de la llegada del Islam. Pero con el Islam se intensifica. Imperios como Ghana, Mali y Songhai vendían esclavos a comerciantes árabes. A cambio de otros bienes. Sin embargo, es importante destacar que esta esclavitud era diferente a la trata transatlántica. Diferente en su escala, en su brutalidad. En la trata transatlántica, los esclavos eran considerados mercancías Objetos sin alma. y su destino era trabajar en plantaciones en América, en condiciones inhumanas. Una barbarie. Es fundamental entender estas diferencias para no caer en simplificaciones. Totalmente de acuerdo. Y además de estos grandes imperios, también existieron otros reinos en África. Con sus propias historias, sus propias culturas. Kanem, Benín, Zimbabue, por ejemplo. Reinos con sistemas políticos complejos, con redes comerciales extensas. El reino de Benín, por ejemplo, era famoso por sus esculturas de bronce. Obras de arte que demuestran una gran habilidad técnica. Cada uno de estos reinos tiene una historia fascinante que merece ser contada. Entonces, lo que vemos es un continente lleno de vida, de creatividad, de complejidad. Mucho antes de la llegada de los europeos. Pero, por supuesto, la historia no se detiene ahí. Hubo. En el siglo XV, los europeos llegan a las costas de África. Y con su llegada, comienza un nuevo capítulo en la historia del continente.
Un capítulo marcado por la violencia, por la explotación. Por la trata transatlántica de esclavos, Millones de africanos fueron capturados, vendidos como esclavos. obligados a trabajar en condiciones inhumanas en América. Las consecuencias de este comercio fueron devastadoras. Para los individuos, para las familias, para las sociedades africanas. Y la demanda de esclavos también generó conflictos dentro del continente. Algunos grupos africanos participaban en la captura de otros para venderlos como esclavos. Una tragedia. Y a finales del siglo XIX, el interés europeo en África cambia. Ya no solo buscan comerciar. Quieren controlar el territorio, Y en 1884 se celebra la Conferencia de Berlín, en la que las potencias europeas se reparten el continente africano, como si fuera un pastel. sin tener en cuenta la voluntad de los africanos, Trazan fronteras artificiales, que dividen grupos étnicos, lingüísticos, culturales. sembrando las semillas de futuros conflictos. Y estas fronteras siguen teniendo un impacto en la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen movimientos de liberación nacional en África. Los africanos quieren ser libres. Quieren gobernarse a sí mismos. Y en 1957, Ghana se convierte en el primer país del África subsahariana en lograr la independencia. Bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, Un momento histórico. que inspira a otros países a luchar por su libertad. Las décadas de 1960 y 1970 son décadas de independencia en África. Pero la independencia no siempre trae la paz ni la prosperidad. Muchos países africanos se enfrentan a nuevos desafíos. Conflictos internos, pobreza, desigualdad. Gobiernos autoritarios. Pero también hay avances. En las últimas décadas, muchos países africanos han experimentado un crecimiento económico. Impulsado por la inversión extranjera, por el desarrollo de nuevos sectores. Y la creación de la Unión Africana es un paso importante hacia la integración del continente. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. La pobreza, la desigualdad, la corrupción. Los conflictos armados, el terrorismo, el cambio climático, África tiene un gran potencial. pero también se enfrenta a grandes dificultades. Y para entender su presente y su futuro, es fundamental conocer su pasado. Un pasado mucho más rico y complejo de lo que a menudo se nos presenta. Un pasado lleno de grandes civilizaciones, de imperios poderosos, de culturas vibrantes. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda. Y espero que hayamos desterrado la idea de que África no tenía historia antes de la llegada de los europeos. Esa idea es una falacia. África tiene una historia milenaria. Y esa historia merece ser contada, merece ser conocida. Y para terminar, te dejo con una pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra visión del mundo si reconociéramos la importancia de la historia africana? Si comprendiéramos la profundidad y la complejidad de las culturas africanas. ¿Quién sabe? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.